Buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcela Monroy. En nombre de Hueso Hospitalaria agradecemos de nuevo que estén aquí siguiendo los módulos de nuestro curso de Estrategia Multimodal y Observaciones Ocultas. Queremos recordarles que este curso tiene unos avales importantes. Es avalado por la Universidad del Bosque, avalado por la Asociación Colombiana de Infectología, avalado por el Grupo ERA de Epidemiología Hospitalaria y Resistencia Antimicrobiana y por supuesto avalado por Hueso Hospitalaria, que es el aliado de las instituciones de salud en el control y prevención de infecciones. El día de hoy estaremos viendo nuestro cuarto módulo. El tema será Estrategia Multimodal de la Higiene de Manos. Y antes de empezar, queremos recordarles algunas cositas. Primero que está habilitado nuestro chat de preguntas y respuestas, donde ahí pueden hacerle todas las preguntas al ponente. Al final de la charla les estaremos contestando sus inquietudes. Y también recordarles que una vez esté finalizando la charla, por el chat también les estaremos enviando el link de la evaluación para que diligencien la evaluación de este módulo. Y también por este mismo chat les vamos a enviar el link de la página web del curso. Recuerden que en esta página web ustedes van a poder encontrar la grabación de todos los módulos. Ahí ya pueden encontrar la grabación del módulo 1, del módulo 2 y ya está el módulo 3, con sus respectivas evaluaciones también para las personas que no han podido realizarlo. Y la otra semana estaremos subiendo el módulo del día de hoy. Queremos recordarles que es un requisito ver todos los módulos y hacer las evaluaciones para poder tener al final del curso el certificado. Entonces los invitamos pues a las personas que no han terminado de ver los módulos y hacer las evaluaciones, que las puedan realizar. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos a este espacio. Vamos a darle entonces la bienvenida a nuestra ponente invitada el día de hoy, que es la jefe Sandra Osa, para empezar con nuestro tema. Bienvenida, jefe Sandra. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Wes. Muchas gracias a todo el equipo que ha estado acompañándonos, a Juliana, Diego. Entonces, ya puedo iniciar, ¿verdad? Comparto pantalla. Sí, jefe. Bueno. El tema con el cual vamos a trabajar hoy en este módulo es la estrategia multimodal de la higiene de manos. Mi nombre es Sara Liliana Osa Lizarazo. Llevo aproximadamente 33 años trabajando en control de infecciones. Eh, Hice una especialización en administración en salud, pero definitivamente me apasiona mucho lo que tiene que ver con prevención y control de la infección y pues aquí estamos para compartir como tal las experiencias que hemos tenido. Entonces, dentro de la dinámica, quizás ustedes en las diapositivas van a encontrar estos términos o estas siglas, pues para que lo tengamos en cuenta, las infecciones asociadas a la atención en salud, IAS, higiene de manos, HM, PBA, producto de base alcohólica, punto de atención, que es la confluencia de tres elementos, que es donde está el paciente, está el personal sanitario, el trabajador de la salud, y está la atención o el cuidado o el tratamiento que se le va a dar como tal al paciente. El punto de atención dentro de la dinámica podemos encontrarlo y tener en cuenta que está dentro de la zona del paciente. TS, trabajador de la salud, y CI, control de infecciones. Entonces, dentro de esta dinámica, quisiéramos hablar un poquito de la historia que tiene la estrategia multimodal de la higiene de manos, dado que pues llevamos bastantes años en muchas instituciones con la implementación. Algunas los conocen recientemente. Sabemos que el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio se ha propuesto establecer mucho más esta estrategia dentro de las instituciones. Entonces, en los últimos años hemos tenido un acompañamiento de parte del instituto, de parte de los entes territoriales. Entonces, miremos un poquito qué pasa con esa historia. ¿Por dónde empezar? Es la pregunta que nos podemos estar haciendo muchos
en algún momento con respecto a la estrategia multimodal y de alguna manera mirar cómo podemos llevar lo que está escrito, que nos ayuda mucho a implementarlo en nuestras instituciones. Entonces, mirando un poquito la historia, pues la estrategia multimodal de la higiene de manos se establece más o menos en el año 2005, se dan los primeros pinitos y más o menos hacia el año 2007 se empieza a fortalecer el conocimiento en las instituciones con respecto a esta estrategia. Entonces, se crea la guía que la socializa como tal la OMS con el objetivo de impactar como tal la reducción de las infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, a través de esta guía nos brindan una herramienta estandarizada que permite de alguna manera llevarnos de la mano, ayudarnos, orientarnos, pues para que en nuestras instituciones podamos implementar dicha estrategia. Esa estrategia está basada en la mejora del cumplimiento de la higiene de manos por parte del personal y cómo la higiene de manos como bandera realmente y como actividad prioritaria impacta la reducción de las infecciones asociadas a la atención en salud. Digamos que esta dinámica es posible que pensemos que no es la más viable o que de pronto esto realmente es tan simple que no solo con esto vamos a lograr impactar las tasas de infección. Sin embargo, hay varios estudios adicionalmente que se han realizado en nuestro país, que se han realizado en otros países. Chile definitivamente está un poco avanzado con esta temática y logran de alguna manera evidenciar que simplemente con implementar la estrategia, con tener unas mediciones antes, unas mediciones después de implementar esta estrategia, podemos ver cómo se impactan las tasas de infección, aún disminuyendo casi entre 6 y un 10 e incluso hasta un 15 por ciento de las infecciones pues, que tenemos de las tasas que tenemos presentes previas a implementar la estrategia. Entonces, eh, dentro de esta dinámica, como les decía en el 2005, en un momentico muevo es que no me deja visualizar. Y dentro de la dinámica en el año 2005, la OMS pues genera el programa Una atención limpia es una atención más segura y se encarga de establecer todas aquellas actividades o todas aquellas estrategias que nosotros podemos aplicar, no solo a nivel de instituciones de salud, sino qué puede estar pasando con esas otras instituciones que en un momento dado tienen pacientes que pueden presentar infecciones dentro de ese ámbito donde se encuentran. Hacia el 2009 se amplía el programa y se habla de que salva vidas, lávate las manos, usando el modelo de los 5 momentos de la higiene de manos, que involucra como tal al trabajador de la salud, involucra toda la dinámica dentro de un entorno y obviamente al paciente. Entonces, nos presenta este conjunto de herramientas que se facilitan de forma gratuita y que nos permiten, revisando el tema minuciosamente, ir aplicando unas fases y unas actividades que nos van a permitir como tal impactar la infección. Y lo más importante de esta estrategia es que nos da la posibilidad de ubicar nuestra institución, ubicar nuestra dinámica de la manera más adecuada, dado que la estrategia le da la posibilidad a usted de definir si su institución cuenta con toda la dinámica, con los insumos o definitivamente no cuenta con ellos y debe buscar otras estrategias para poder llegar a esta intervención. Entonces, eh, importante que ubiquemos dentro de todo nuestro contexto cómo encontrar esta guía de aplicación y los documentos como tal que en un momento dado a los que podemos tener acceso para implementar esta estrategia. Entonces, perfectamente podemos buscarlo en Google como OMS Higiene de Manos y nos va a llevar como tal a la guía de aplicación donde nosotros podemos descargar la información y adicionalmente
podemos entrar a mirar otros documentos relacionados con la formación de los observadores, otros documentos en un momento dado de aplicación en otras instituciones que han adaptado o han adoptado como tal esta guía y que nos permite conocer también esas dinámicas sin necesidad de hacer una referenciación, pero sí orientándonos o incentivándonos a poder aplicarla en nuestras instituciones. Adicionalmente, como les decía, el Instituto Nacional de Salud, digamos que desde el año 2020 inicia un trabajo un poco más de acompañamiento con las instituciones en Colombia y nos genera además toda esta dinámica de obligatoriedad en la autoevaluación de la higiene de manos en nuestras instituciones. ¿Qué se destaca dentro de esta dinámica? Pues que cuando yo realizo realmente la autoevaluación, yo puedo conocer cuál es el estado real de la aplicación de la estrategia o de la implementación de la estrategia en mi institución. Puedo darme cuenta en qué punto estoy y hacia dónde debo evolucionar para cumplir como tal estas actividades para impactar realmente pues la infección asociada a la atención en salud. Adicionalmente, también con el instituto se han hecho unas referenciaciones que nos permiten a nosotros ampliar un poquito el conocimiento que podemos tomar de esto y aplicar en nuestras instituciones y nos permite también conocer dentro de toda esta dinámica los formatos de medición de adherencia. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que tenemos una buena ayuda a nivel nacional para poder implementar esta estrategia. Vamos a hacer esta preguntita al equipo, pues al grupo que nos está acompañando, porque es una pregunta que nos hacemos generalmente. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Será que empiezo por la formación del equipo de salud, hablando sobre el tema de higiene de manos? ¿O empiezo por la medición de adherencia? ¿O voy a empezar por el cambio de sistema como tal de la higiene de manos? Entonces, pues, para que respondan y vamos a mirar a ver cómo es la dinámica. Vamos todavía en un 33% de la votación, jefe. Yo le voy avisando cuando vayamos subiendo. Ok, gracias, muy amable. Ya llevamos un 65, 67%, 70% de las votaciones, jefe. Usted me avisa cuando desee que paremos. Eh, Tenemos un momentico. Listo. Veamos cómo quedamos. Bueno, entonces les cuento, hubo un 61% que respondieron formación del equipo de salud sobre la higiene de manos, un 17% medición de adherencia a la práctica de higiene de manos y un 22% cambio del sistema de higiene de manos. Bueno, les cuento. Resulta que dentro de nuestra dinámica pudiéramos pensar que la formación es la parte fundamental. Realmente sí hace parte clave de toda esta dinámica, pero dentro de la estrategia multimodal, como les decía, nos da el paso a paso, nos da las fases y definitivamente con lo que hemos de empezar es con el cambio de sistema de higiene de manos. Yo entiendo que estas respuestas pueden estar relacionadas con que en este momento la mayoría de instituciones ya hemos generado un cambio del sistema como tal. Pero si yo les mencionara que cuando iniciamos esto en el año 2007, 2009, realmente teníamos unas condiciones muy diferentes, pues era más acorde pensar que el cambio de sistema de higiene de manos era la primer pauta a tener en cuenta. Si ustedes en su institución ya lo tienen superado este paso, pues es importante dar continuidad con los siguientes y yo entendería pues por qué la formación recibió el mayor porcentaje como tal.
Bueno, entonces, como primera actividad o componente se habla del cambio de sistema. Y ahorita vamos a ver un poquito más a fondo que el cambio de sistema no es tan sencillo. Entonces, tenemos que en general se debe contar con infraestructura, disponibilidad de los insumos como agua, jabón, toallas y producto de base alcohólica en el punto de atención. Dentro de ese cambio de sistema, a veces pensamos que solamente contar con los dispensadores y el producto, pero resulta que hay otras dinámicas relacionadas con el lavado de manos que hemos de tener en cuenta. El segundo componente es la formación que proporciona como tal, que permite proporcionar a los trabajadores de la salud formación continua, no solo a los trabajadores, sino a todos esos equipos que hacen parte de nuestra dinámica institucional, incluyendo la parte administrativa, incluyendo los servicios de apoyo que a veces tenemos, como son el voluntariado, incluyendo si somos una entidad universitaria los estudiantes, docentes, el personal que viene a hacer algún tipo de rotación. Entonces, esta formación es clave, como lo mencionaba, ustedes tuvieron la mayor votación allí, pero digamos que no es la primera actividad que hemos de realizar. Yo pensaría a veces con esta estrategia multimodal que muchas de estas actividades las hacemos concomitantes, ni siquiera hacemos primero una y después la otra, sino que las vamos ejecutando casi que a la par. Con evaluación y retroalimentación, que es el tercer componente, nos sirve para realizar seguimiento de información sobre los resultados. Con respecto a los recordatorios en el lugar de trabajo, que es otro de los componentes importantes, nos permite recordar que la higiene de manos es vital, es prioritaria y nos permite además poder de alguna manera interactuar con el usuario tanto interno como externo. Con el clima institucional de seguridad, que es el otro componente, nos permite tener una sensibilización con respecto a todo el entorno de seguridad del paciente y con respecto al mejoramiento continuo, dado que nos permite conocer un poquito qué prioridades tiene el individuo como tal, qué prioridades tiene la institución y nos permite enfocar esta dinámica a que realmente la higiene de manos sea una de nuestras prioridades. Nos permite dentro del clima también trabajar toda la parte de autoeficacia y la articulación con los pacientes y los usuarios. Entonces, digamos que esta estrategia adicional de darnos toda la base para poder realizar cada uno de estos componentes, también tiene como tal unas herramientas que son claves para nosotros poder desarrollar la estrategia. Entonces, en el cambio de sistema, por ejemplo, podemos encontrar que hay encuestas para revisar toda la parte del cambio de sistema. Hay unas herramientas que nos ayudan a planificar y a determinar los costos como tal del producto de base alcohólica. Está la guía de producción local, lo escuchaba en alguna de las conferencias, pues que en este momento ojalá pues ninguna institución esté realmente produciendo localmente el alcohol aquí en Colombia, pero créame que para los que llevamos muchos años en esto, empezamos con esa producción local. En la institución donde laboro, nosotros producíamos como tal el alcohol al principio de toda esta estrategia. Hoy por hoy pues tenemos una dinámica diferente, tenemos unos productos que en el comercio nos permiten tener el acceso, pero esto hizo parte también de la historia pues de esta actividad. Encuestas sobre el consumo de jabón y producto de base alcohólica, como decía el doctor Payares en alguna de las intervenciones, si el personal no está, no se siente con agrado para utilizar el producto, vamos a tener dificultades de adherencia. Entonces, sí creo que aquí debemos de ser un poquito más conscientes y más flexibles de tener el personal contacto con el producto que se está utilizando. El protocolo para evaluar la tolerabilidad y la aceptabilidad del producto de base alcohólica, porque pues entre menos impacto tengamos en los efectos que pueden tener en la piel de los trabajadores, mucha más adherencia vamos a tener.
Con respecto a la formación, la estrategia nos permite unas diapositivas que podemos llevar a toda esta dinámica de formación, nos permite acceder a películas y las películas, si bien es cierto, pueden tener una dinámica muy de otro país, pues nosotros podemos en un momento dado tener la iniciativa de realizar unos videos propios de nuestra institución con base en estas películas y pues que la formación sea un poquito más dinámica y más propia. Folletos tiene los pósters de los 5 momentos, pues que ya en este momento los encontramos en todas las instituciones, publicaciones de interés, preguntas frecuentes que nos hacen, entonces nos permite conocer cuáles son esas respuestas que podemos dar y solucionar como tal las inquietudes. En evaluación y retroalimentación, la estrategia nos facilita un manual técnico. Ese manual técnico está muy completo, está en español, está en otros idiomas, formulario de observación como tal, que podemos en un momento dado adecuar dentro de nuestra institución, las encuestas de percepción, los protocolos para evaluación y tolerabilidad del producto de base alcohólica y las instrucciones para el análisis de datos. Entonces, cuando tenemos todas estas herramientas, se nos facilita un poquito la dinámica. Los recordatorios en el lugar de trabajo, pues básicamente ellos sí se centran en el póster de los 5 momentos, cómo es la técnica y en qué momento, cuáles son las indicaciones que tenemos. Pero digamos que a medida que nosotros vamos conociendo sobre el tema y conocemos además nuestra institución y nuestra población trabajadora, podemos generar otro tipo de actividades o iniciativas con estos recordatorios. Podemos generar recordatorios a nivel de los escritorios de computadores o si tenemos televisores o pantallas distribuidas en la institución, vale la pena revisar esta temática. Es importante, ahorita tenemos los códigos QR, el acceso pues al intranet, a los datos, entonces podemos generar muchos más recordatorios. Con respecto al clima institucional de seguridad, nos ofrece la herramienta del modelo de carta con el cual comprometemos a nuestras directivas a participar activamente en toda esta dinámica de la higiene de manos. Podemos buscar espacios importantes a nivel institucional donde podamos hacer este compromiso, hacerlo público, hacerlo ojalá pues con el mayor número de personas que se pueda, porque definitivamente que el ejemplo arrastra y si nuestros líderes a nivel institucional se comprometen, va a ser un poquitico más fácil que las personas que están en la parte asistencial, en la parte misional, puedan involucrarse en esta actividad. La orientación sobre cómo involucrar al paciente y hay unas actividades adicionales. Todo esto lo encontramos en el documento y vale la pena realizar una revisión detallada. Esta estrategia adicionalmente nos dice, venga, no haga eso todo de una, hágalo por fases, hágalo por partes, tómese el tiempo realmente de usted poder realizar una estrategia que perdure en el tiempo, no solamente por llegar a un cumplimiento, porque a veces cuando tratamos de hacer las cosas en un momento por cumplir, no logramos los objetivos como quisiéramos. Entonces, en la parte de preparación, como tal, en la fase de preparación, que es la parte de planeación, es importante tener en cuenta en qué institución estamos, cómo es nuestra infraestructura, realmente qué posibilidades tenemos de poder ubicar estos insumos que necesitamos para la higiene de manos, si nuestra estructura es nueva o definitivamente lleva mucho tiempo y necesitamos que a medida que se vayan haciendo las adecuaciones, nosotros participemos también con toda esta dinámica de la disposición de los insumos para higiene de manos. El recurso humano, importante, porque no puede ser que esta estrategia se implemente con las mismas personas que están haciendo a veces toda la parte de programa de seguridad del paciente, o a veces son los mismos que lideran los programas de accesos vasculares, o a veces son los mismos que lideran toda la parte de terapia enterostomal o de otros programas que hay en las instituciones. No,
el recurso humano debe ser de alguna manera con un tiempo establecido para hacer toda esta actividad, desde la planeación, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación. El recurso en cuanto a disponibilidad de insumos y en cuanto a disponibilidad económica es importante porque pues nosotros definitivamente sin esta parte creo que por mucha formación que demos no vamos a lograr el objetivo. Entonces debemos de contar con esta parte y conocer, si bien es cierto, es posible que no tengamos un rubro específico para esto, por lo menos que se nos abran las puertas a nivel institucional, a nivel financiero, para poder hacer la solicitud de lo mínimo que necesitamos para poder implementar la estrategia. Y el componente documental, donde nosotros pues vamos a organizar todo lo que tiene que ver con el lineamiento, cómo se va a llevar a la operatividad, quiénes son los responsables, qué vamos a evaluar y finalmente pues qué indicadores vamos a tener allí presentes pues para poderle hacer seguimiento y saber si estamos cumpliendo con la tarea o definitivamente nos estamos desviando del objetivo. Eso es en la preparación del centro. Importante aquí, dentro de la parte de insumos, tener en cuenta que vamos a necesitar computadores, que vamos a necesitar papelería, o sea, una serie de elementos o herramientas pues que nos van a permitir hacer los análisis y poder ir consolidando la información. En la evaluación inicial, que es la otra fase que sigue, vamos a mirar un poquito ya en terreno qué pasa con esa infraestructura, si nuestras paredes son de concreto, si tenemos panel yeso, si los dispensadores que tenemos son muy complejos, si nuestro personal, digamos, tiene una cultura de cuidado o una cultura un poquito diferente y nos puede dañar esos dispensadores, si esos dispensadores tienen algún tipo de aditamento adicional que nos va a hacer que tengamos mucho más recambio o mucho más mantenimiento correctivo. Entonces, toda esa parte se debe mirar dentro de toda esta dinámica de infraestructura. Lo otro que debemos de tener en cuenta son los accesos que tenemos a la parte del acueducto, porque a veces los servicios en instituciones que son antiguas, y yo les hablo de una institución donde laboro, por ejemplo, que ya tiene más de 70 años, encontramos que toda esta dinámica a veces es desconocida y a veces queremos tener lavamanos al ingreso, pero ahí no hay acceso al agua, entonces nos toca empezar a mirar todas esas dinámicas e irlas cambiando a medida que se da la posibilidad. Con respecto al conocimiento, hay que realizar evaluaciones iniciales de cómo están los trabajadores, de cómo están nuestros directivos, el personal administrativo, nosotros mismos cómo estamos en cuanto a conocimiento, porque se espera de que los grupos que lideran esta estrategia multimodal a nivel de instituciones, pues tengan un conocimiento y estén muy actualizados con el tema. Entonces hay que sacar unos espacios para poder evaluarnos y mirar cuál es la necesidad que tenemos de ese conocimiento. El sistema utilizado versus el sistema óptimo. A veces queremos pues tener lo último, lo más chévere, digamos la tecnología más actualizada, pero debemos de ubicarnos, vuelvo nuevamente al contexto, y empezar dentro de nuestras instituciones con los sistemas que sean los más adecuados, que cumplan con lo que necesitamos, pero no necesariamente con lo último en el mercado, ¿sí? Y posiblemente a medida que vamos caminando en el proceso y que vamos demostrando que esto realmente es importante e impacta, pues podemos ir haciendo otras solicitudes. Eso es lo que, pues, como la dinámica más clara que podemos tener. Las pruebas de tolerabilidad y aceptabilidad, perdón. ¿Por qué? Porque definitivamente uno puede tener muchos productos en el mercado, pero sí hay que entrar a evaluar cada producto, cómo es su presentación, cómo son los dispensadores, si es muy complicado colocar los productos dentro del dispensador, si es de fácil acceso, si el producto cuando se utiliza al trabajador le gusta su olor, su consistencia, si logra perdurar para que usted realmente haga toda la técnica completa
o antes de que usted esté terminando, ya usted siente que el producto ya no está en las manos o le deja residuo, todo eso hay que mirarlo. Entonces, idealmente se debe de mirar, evaluar el producto y evaluar con personas que tengan mucho uso del producto. Generalmente uno se enfoca con las unidades de terapia intensiva, además porque son personas que eh, son muy objetivas y le pueden ayudar a uno mucho más en esta dinámica. Entonces, sí hay que hacer las pruebas de los diferentes productos que usted tenga para seleccionar y pues ojalá utilice la lista de chequeo para mirar si realmente es el producto que debe tener usted en su institución. En esta parte de evaluación inicial también hay que plantear una metodología. ¿Cómo voy a hacer yo el paso a paso en mi institución? ¿Sí? Si es una institución pequeña, igual va a tener una serie de métodos o de paso a paso para poder llegar al objetivo. Si es grande, pues con mucho más necesidad porque pues necesitamos llegar a todos los espacios. La tercera fase es la de aplicación. Entonces allí ya nos vamos a hacer la actividad como tal. Entonces nos vamos a hacer las capacitaciones, ya tenemos previamente un cronograma, ya tenemos unos espacios, ya tenemos unas articulaciones con los líderes de toda esta dinámica. Entonces ya vamos a implementar como tal. Vamos a realizar la instalación y disponibilidad de los productos, y aquí, pues, es importante en muchas instituciones, esta instalación la realiza obviamente un equipo, puede ser interno o puede ser externo con apoyo como tal del proveedor de nuestro producto, pero es importante generar inicialmente un acompañamiento porque si bien es cierto, usted puede marcar dónde va a quedar el dispensador, si bien es cierto, la persona puede copiarle y colocarlo donde es, pero esta es una oportunidad de oro para hacer acercamiento al personal, para que el personal lo identifique a usted como líder de toda esta estrategia, para que usted pueda escuchar a las personas, para que pueda conocer cuáles son las expectativas que hay. Entonces, creo que ahí hay una bonita oportunidad y se debe de aprovechar. Con respecto a los recordatorios, pues aquí es colocarlos en las diferentes áreas y tener en cuenta que los recordatorios deben de estarse cambiando constantemente porque pues las personas lo miran la primera vez hasta la segunda, pero ya después ya no los miran. Entonces sí es importante tener como varios recordatorios para poder socializar. Se hace aquí la medición de adherencia y con la medición de adherencia sé que hay un tema específico, un módulo específico. A este módulo hay que prestarle bastante importancia porque esta medición es la que nos va a llevar a realmente mirar si nuestra estrategia está funcionando o hay que evaluar por dónde vamos a hacer los cambios para lograr el objetivo. Socializar la estrategia con todos los niveles, directivo, operativo, grupos de apoyo, ¿sí? Y en nuestras instituciones tenemos equipos tercerizados, con ellos también debemos de hacer esta actividad. Luego sigue la fase de evaluación del seguimiento, donde el seguimiento de indicadores es importante. Entonces, ante esto, pues debemos de tener una herramienta institucional que nos permita seguir estos indicadores. Se evalúa la implementación y la implementación se evalúa mirando cómo vamos con cada uno de los componentes, haciendo unas mediciones y unas verificaciones. Se debe de tener en cuenta que las actividades se deben de mantener en el tiempo, entonces esa evaluación nos sirve para mirar qué otras iniciativas podemos tener pues para que esto no decaiga y además porque en la mayoría de instituciones tenemos recambio de personal, entonces las actividades deben de tener una continuidad como tal y retroalimentar e informar en todos los espacios donde haya la posibilidad, debemos de realizar esa retroalimentación. Por último está la fase de revisión y planificación. Entonces aquí verificamos el plan, si realmente estamos por el camino que es, si hay desviaciones, entonces hay que mirar a ver qué planes como tal vamos a implementar para volver a retomar nuestro objetivo. Se hacen ajustes de actividades, se trabaja en el mejoramiento continuo, que ustedes saben que esto es algo pues que
que tenemos que hacerlo en todas las líneas de trabajo a nivel institucional, sobre todo si somos entidades acreditadas o estamos en busca de la acreditación. La orientación como tal de los planes, quiénes van a ser las personas que van a participar, qué responsabilidades vamos a tener, qué vamos a requerir y fortalecer como tal el plan presupuestal. Si vemos que definitivamente la cuestión es de dinero, pues tenemos que hacer todo lo posible por cambiar productos o por mirar la posibilidad de que nos asignen un presupuesto de alguna manera para incentivar al personal, para realizar campañas y otras actividades pues de formación. Bueno, ahora les quiero entonces hacer esta pregunta. ¿Cómo lograr el objetivo con los diferentes equipos? ¿Ustedes consideran que es a través de la formación continua a todos los equipos de trabajo, socializando y retroalimentando resultados, realizando trabajos articulados? ¿Todas las anteriores, ninguna de las anteriores, alguna de las anteriores? ¿Ven cómo vamos, Emanuel? Vamos, sí, vamos el 55% de las votaciones. Ok. Vamos el 64%. Gracias. Bueno, miremos a ver cómo quedó. Claro que sí. Qué bien, eso quiere decir que estamos sintonizados. Todas las anteriores quedó con un 93%. Y aquí, pues definitivamente tener en cuenta que una sola actividad no funciona. Y unas personas solitas tratando de llevar esto a la realidad, tampoco. Entonces, cuando nosotros realmente queremos lograr que todos nos involucremos como tal en esta estrategia multimodal, pues debemos de tener en cuenta varios aspectos. En un momento, es que no me quiere pasar la diapositiva. Dale clic, Doc, dale clic sobre la diapositiva. Ah, ya, gracias, muy amable. Bueno, entonces, miremos qué pasa aquí con toda esta dinámica del equipo y cada uno de los componentes que tenemos. Entonces, miren, con el cambio de sistema, uno quisiera solamente tener que ver con que el producto como tal esté allí y formar como tal a las personas para que apliquen el producto. Pero resulta que aquí es donde viene todo este asunto de la articulación y el trabajo con otras dependencias. Entonces, terminamos aprendiendo un poquito de qué pasa con los lavamanos, cómo funcionan esos lavamanos, si esos lavamanos son de llave y tenemos unos equipos a nivel institucional que nos puedan generar un cambio para que estos lavamanos se puedan manejar con pie o con rodilla, ¿sí? Porque ayuda mucho más a que como tal podamos realizar el lavado de manos. Terminamos involucrándonos en conocer si realmente el chorro del agua es el suficiente, el agua fluye o es un chorro pequeño. Empezamos a trabajar aquí con toda la dinámica de gestión ambiental o de gestión y logística o con el área de mantenimiento, porque finalmente
hasta esto que tiene que ver con el agua, pues lo tenemos que conocer y facilitar para el trabajador. Entonces, miramos toda esta parte en las instituciones de cómo es el agua que nos está llegando. A veces yo les contaba que trabajo en una institución de muchos años y en esta institución se dio todo el cambio como tal de la tubería. Entonces, conocer un poquito más allá, no es solamente que el agua nos llegue, como les decía, sino conocer toda esta dinámica, qué tanto va a afectar la dinámica de higiene de manos, si van a hacer esos cambios por sectores, si esa agua que nos está llegando tiene controles de calidad, tiene seguimientos microbiológicos, de dónde nos baja el agua, de cuál de todas las digamos, sedes que tiene en la ciudad como tal para la distribución de agua, si hay daños en algún sitio, qué tanto nos afecta. Entonces, saber toda esta dinámica es importante dentro de esta estrategia. Con la parte del jabón, pues idealmente tener sistema cerrado, pero la estrategia nos dice, bueno, si usted no tiene sistema cerrado, utilice barra, pero si va a utilizar barra, utilice lo más pequeño que pueda y ojalá pues que si están jaboneras, esas jaboneras faciliten el drenaje, pero realmente considero que nuestras instituciones han hecho un esfuerzo grande para hoy por hoy tener y contar con unos dispensadores adecuados de jabón y de toallas. Entonces, creo que debemos de hacer el esfuerzo de dar a conocer todos estos sistemas, hacer pruebas y poder tenerlos en nuestras instituciones. Con respecto a las toallas, pues deben de ser toallas desechables de papel o de paño, ¿sí? Y aquí hay una dinámica importante a tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos el producto de toallas, es básico evaluar ese producto. Si es de una hoja, si es de dos hojas, de tres hojas, si es de tres hojas y me va a durar un poquito más el producto y además me va a facilitar que con una o dos toallas se pueda hacer un buen secado. Es importante evaluar eso, tener una ficha técnica clara, hacer pruebas para mirar qué tiempos como tal se me está demorando en acabarse este producto. Entonces, eso nos ayuda un poquito más, porque a veces miramos solo los precios, ¿sí? Entonces, no, este es el más económico, pero cuando vamos a la implementación, resulta que el más económico me dura menos porque es de una hoja, se toman dos, tres, cuatro hojas, me los gastan más rápido que aquel producto que puede que tenga un precio un poquito mayor, pero que me va a permitir utilizar menos hojas desechables. Y además hay que tener en cuenta aquí la producción de desecho como tal y la parte ambiental. Entonces aquí, así como en algún momento se mencionaba los componentes del producto de base alcohólica, es importante tener también este concepto para estos productos de jabón y toalla. Con el cambio de sistema, entonces los lavamanos deben de ser fácilmente lavables porque pueden ser una fuente importante de acúmulo de microorganismos, ¿sí? Y podemos en un momento encontrar aquellos microorganismos que pueden estar causando situaciones de impacto epidemiológico en el servicio. Entonces deben de ser fácilmente lavables, que no se oxiden, idealmente con grifo que no requiera contacto con la mano y que tengan una adecuada profundidad y baja salpicadura, porque cuando yo me lavo las manos y me salpica, pues a mí no me va a gustar estarme lavando las manos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Se dice dentro del documento que pues lo ideal es estar evaluando también la temperatura del agua. Esa temperatura del agua, lo mejor es que esté a temperatura ambiente, ¿sí? Porque cuando está muy fría y estamos en unidades que tienen aire acondicionado donde la temperatura realmente es fría, pues no nos vamos a querer estar lavando las manos. Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Con los productos de base alcohólica, idealmente en sistema cerrado. Si por alguna razón se preparan en la institución, pues que esperamos que no, pues esto debe tener todo un proceso de control de calidad en la elaboración, revisar el adecuado almacenamiento, tanto de los productos con los que los elaboramos como del producto ya elaborado. Se deben de seleccionar dispensadores para estos productos que preparamos en la institución y hay que establecer cómo va a ser la limpieza, el reenvase, la desinfección de estos, si vamos a hacer seguimientos microbiológicos,
En fin, esto, digamos, en un momento dado, este proceso de preparación en la institución nos lleva a una dinámica bastante extenuante. Entonces, sí hay que apuntar realmente a tener el sistema cerrado en nuestra institución y que sea de un proveedor. Evaluar la eficacia antimicrobiana de ese producto de base alcohólica, que sean tolerados y que tengan una adecuada disponibilidad. Y aquí en la disponibilidad es básico porque les cuento que en algún momento nosotros como institución teníamos una dotación y resulta que el proveedor dijo, no, ya no más, no vamos más. Tuvimos que hacer un cambio de alrededor de 500 dispensadores en ese momento y pues eso desgasta y realmente es un trabajo adicional. Entonces, entre mejor conozcamos al proveedor y podamos saber que nos va a dar una buena disponibilidad, pues mucho mejor. Eh, Importante, la estrategia multimodal nos da unas pautas para que estos componentes se cumplan sí o sí. Entonces nos dice, pilas, tenga en cuenta que la información de las infecciones las debe conocer todo el personal, ¿sí? No solamente los directivos, no solamente los líderes, todos debemos de conocer porque en la medida en que conozcamos el problema, pues podemos apuntarle a la solución. Análisis de estructura y recursos, se debe de hacer lo que yo les contaba, saber con qué cuento, con qué espacios, con qué estructura. A veces creemos que toda la estructura es unas paredes fácilmente perforables y hacemos un cronograma de instalación y ese cronograma se nos alarga porque de pronto las paredes no son como quisiéramos, entonces las deterioramos o es difícil colocar los dispensadores, entonces eso es importante revisarlo también. Informe de consumo de insumos, proyección de adquisición. Con esto debemos de llevar un registro exhaustivo de los dispensadores que tenemos, qué cantidad de producto podemos utilizar y eso lo sabemos con las pruebas que hacemos, cuánto nos dura el producto y cuánto más o menos debe haber disponible por servicio para que el trabajador tenga el insumo adecuado. Los proyectos de adecuación, tener en cuenta áreas que se reformen, si vamos a generar algún cambio, aprovechar ese momento. Si no vamos a generar cambio, todo lo que tenga que ver con adecuación estructural, la parte de control de infecciones debe de tener una participación, al igual que todo el personal o los líderes que tienen que ver con la estrategia multimodal, porque a veces construyen y se les olvida dónde va el lavamanos o a veces simplemente creen que pues no es necesario. Entonces es importante participar en esto. Evaluar los productos disponibles, ya lo habíamos mirado, las pruebas de tolerabilidad y aceptabilidad también, y elaborar un plan financiero para disponer de los elementos necesarios para la higiene de manos. Si bien es cierto, esto no lo hacemos directamente, sí hemos de tener un trabajo articulado con el área que hace esta proyección, ¿sí? Y que tengan muy clara la importancia de contar con los insumos de forma continua y en cantidades adecuadas. Entonces, importante en este cambio de sistema, articularse con compras, almacén, suministros para la adquisición de insumos. Recuerden que la experticia en este tema lo van a tener las personas que están dentro de la dinámica. Entonces, hay que hacer un acompañamiento, hay que trabajar coordinadamente. Realizar diagnóstico de consumo, realizar pruebas con diferentes proveedores, revisar la calidad de los productos y sus componentes, conocer el concepto del producto en otras instituciones. Este tema de las referenciaciones nos lleva a conocer cómo le ha ido a otros dentro de la dinámica, entonces pues eso hay que tenerlo en cuenta. A veces tenemos grupos a nivel de ciudad, entonces preguntar, ¿ustedes conocen el producto? ¿Qué les parece? ¿Cómo les ha ido? Y eso nos ayuda un poquito también a tomar la decisión. Realizar el acompañamiento en las instalaciones según posibilidades, producto de base alcohólica, si es preparado en la institución, pues conocer toda la dinámica, realizar referenciación con otras instituciones. Entonces, digamos que estas son pautas como para ir mirando en esta dinámica. Con formación y aprendizaje, ¿quién lo va a realizar? Pues todos los trabajadores de salud. ¿En qué? Básicamente en los 5 momentos, en la técnica, en qué productos estamos utilizando. La gente debe conocer los productos, la información general
cómo se transmiten las infecciones a través de las manos y pues cuál es la importancia que tiene esta actividad. El cómo en espacios que tenga la institución ya programados, como los programas de capacitación institucional, en espacios de inducción, evaluar también los conceptos del personal, tener pretest, post-test de la información, eso nos ayuda a mejorar mucho esta dinámica. Los recordatorios en el sitio de labor, retroalimentación de las evaluaciones pues, que se realizan. La metodología, pues identificar personal con competencias para desempeñar el rol de formadores. Resulta que aquí la estrategia multimodal ya nos hablan de involucrar formadores y observadores. El observador es quien va a medir la adherencia, pero el formador son aquellas personas que van a recibir una capacitación que tiene unas características especiales y que nos van a ayudar a duplicar, a fortalecer toda esta dinámica de formación en los servicios. ¿Por qué? Porque, como les decía, este es bien complejo y dependiendo del tamaño de la institución y el número de trabajadores o de personal que haya, pues vamos a necesitar bastante ayuda. Es clave aquí articularse y trabajar colaborativamente. Definitivamente nos lleva a cumplir mucho mejor toda esta dinámica. El formador, pues, debe tener conocimiento básico en control de infecciones, facilidad de transmitir los conceptos, participación, ojalá asistencial, que tenga toda esa dinámica de la parte asistencial y liderazgo. Digamos que en algunas instituciones, en el hoy por hoy, el programa de seguridad del paciente tiene unos componentes que hacen que hayan personas que participan en esa dinámica. Ellos pueden ser unos formadores importantes. Hay instituciones que tienen vigías de calidad, de humanización, entonces hay que tratar de mirar esas personas para poder como tal implementar esta práctica del formador. El observador pues debe recibir formación para poder realizar la medición de adherencia. Sí, esas capacitaciones deben de establecerse tanto en forma inicial dentro de toda la dinámica como en forma continua. Hay que estarlo repitiendo constantemente. Con respecto al plan de actuación, o sea, lo que nos lleva pues a generar mejor este componente, retroalimentar a los directivos sobre esta actividad. Las actividades de formación, si bien es cierto, se hacen con el personal asistencial, toda esta información debe estarse retroalimentando constantemente con los líderes institucionales y con la parte directiva. Incorporar el plan de formación en el plan financiero. A veces necesitamos hacer campañas diferentes, entonces es allí donde podemos tener la ayuda a nivel institucional. Es importante hacer trabajos articulados con otras áreas donde podamos formar personal, darles a conocer la estrategia, cómo se implementa, actualizar la formación y verificar las competencias de los trabajadores de salud y elaborar material y actividades educativas. ¿Sí? Podemos tener un banco de preguntas, un banco de presentaciones, diversas actividades para llevar como tal a la formación. Importante articularse con servicios encargados de formación. Si somos una entidad universitaria, pues podemos mirar con la oficina coordinadora académica, mirar con las universidades, hacer trabajo estratégico con los docentes de los diferentes centros pues, que vienen a nuestra institución, buscar diferentes estrategias. Establecer estrategias de formación de acuerdo a los grupos presentes en la institución. No es lo mismo capacitar al equipo de estudiantes que está iniciando que al equipo de estudiantes que está finalizando o a los equipos que vienen a hacer especialización o a los médicos, enfermeras, nutricionistas. Entonces, lo ideal es que el enfoque de la formación sea un poco más orientada pues a las actividades que hace cada persona. Realizar diferentes campañas en forma continua, idealmente, nosotros, por ejemplo, aquí hacemos cada mes una campaña relacionada con higiene de manos, con el ánimo de que esto no decaiga, de que se fortalezca. Y es importante involucrar como tal a los equipos. Cada servicio puede también estar haciendo sus diferentes actividades de forma periódica. Fortalecer la referenciación interna. Entonces, cuando las dinámicas en los servicios se presentan,
podemos hacer una dinámica donde todos confluyan y podamos ver qué hace el otro y qué resultado le ha dado como tal su actividad con respecto a la higiene de manos. La evaluación y retroalimentación, entonces, en este componente básicamente miramos toda la parte de indicadores. Si ustedes se encuentran en una institución que está dentro del proceso de acreditación, hay unos indicadores adicionales que nos llevan a hacer seguimiento y a mirar cómo estamos. Realizar evaluación inicial, un diagnóstico y unas evaluaciones continuas de seguimiento del progreso y ajustes con el personal. Entonces, idealmente, si damos formación, capacitación, poder hacer un pretest, un post-test, dentro de las actividades, hacer actividades que permitan que haya autoevaluación. En instituciones con higiene de manos establecida, el seguimiento puede realizarse de forma anual. Este seguimiento se refiere a la autoevaluación que debemos de realizar, que se hace una vez al año, obligatoriamente, pero usted puede hacer en un momento dado 2 evaluaciones, una por semestre, y poder estar haciendo un seguimiento de cómo está a nivel institucional. Y finalmente, reportarle al instituto pues la mejor evaluación que usted tiene. El registro de la información se puede realizar en forma manual en los formatos de la OMS o lo puede realizar digital. La idea es que se puede revisar con los ingenieros a nivel institucional o si ustedes tienen personal en formación, revisar cómo podemos tener un programa o una herramienta que me permita consolidar las mediciones de adherencia que estoy haciendo para que en tiempo real yo pueda conocer cuál es el indicador, pues no me toque hacerlo a pie, a palitos, sino que pueda tener una forma de tenerlo. En este momento, pues pueden haber varios programas que le faciliten esto, o puede ser que usted lo elabore de tal manera que le permita mirar lo que usted quiere mirar en la institución, adicional de estos indicadores que estamos mencionando aquí. Si usted quiere tener otros componentes, pues puede trabajar en esa parte para tener los resultados en forma eh, actualizada. Seguidamente, analizar la información con epidemiólogo o estadístico. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos una cantidad de información, no la analizamos, no vamos a conocer cómo estamos y no vamos a poder hacer intervención. Y los datos definitivamente son importantes cuando usted realiza una intervención con ellos. Si no, pues simplemente son datos en un papel. Con el plan de actuación, entonces, establezca un plan de evaluación y retroalimentación, si va a hacer las mediciones mensuales, si las va a hacer trimestrales, si las va a hacer por áreas, si lo va a hacer en toda la institución. La observación de la higiene de manos, usted debe de tener claro quiénes van a ser sus observadores y realmente son personas que con la formación pueden llegar como tal a cumplir ese objetivo que tiene. Aplicar encuestas. Estas encuestas se pueden aplicar para conocer un poquito si la gente está acorde o contenta con los dispensadores que hay, con la ubicación de los dispensadores, qué creen, qué consideran ellos que ese producto, si les beneficia, si les gusta, si no les gusta. Eh, de pronto encuestas también con relación al consumo. Puede ser que le digan a usted, no, es que ese dispensador está ubicado allí y lo utiliza mucho el usuario externo, pero realmente el usuario interno no lo mira, o ese dispensador está muy escondido, o resulta que es que colocamos las toallas y el usuario externo viene y nos gasta las toallas para otra cosa que no es secarse las manos. Entonces, todo esto hace que nosotros podamos mejorar como tal esta dinámica. Prueba de tolerabilidad y aceptabilidad, proyección del recurso humano requerido, recurso financiero, evaluación y retroalimentación de actividades de formación. Eh, ¿Qué más tenemos en el plan de actuación para este componente? Establecer un sistema de reporte de los resultados ante los directivos, líderes, trabajadores de la salud, considerar la realización y publicación de estudios relacionados con higiene de manos. Y les cuento que aquí creo que tenemos que fortalecer mucho esta parte, buscar el apoyo
realmente para poder lograr estas dinámicas, porque cuando estuve buscando estudios yo decía, vea, esto tan sencillo como por ejemplo comparar las tasas, el comportamiento de las tasas con la adherencia a higiene de manos, y ya publicado le puede servir a uno bastante para llenarse de motivos y poder implementar mucho mejor estas estrategias. Incluso en algunos estudios de estos decían, hicimos el paso a paso, lo presentamos con los líderes institucionales, lo presentamos así, entonces ayuda mucho a poder implementar esta estrategia. Realizar análisis de las infecciones versus la adherencia a higiene de manos. ¿Sí? En evaluación, importante articularse con áreas como gestión de la información, investigación y calidad, permitir y disponer de información oportuna, ¿sí? No es tan bueno que los indicadores los estemos dando atrasados, ojalá las personas pudieran tenerlos en tiempo real. Fortalecer la participación del personal en las actividades de formación y comprensión de los 5 momentos de las actividades, en las actividades rutinarias, porque a veces recitamos los 5 momentos, pero cuando vamos a la parte de estar haciendo el asistencial o el personal asistencial, como que no conecta muy bien estas dinámicas. Entonces hay que ir allá, hay que hacer talleres, hay que llevar al personal a que conecte esos 5 momentos con lo que hace en cada momento dentro de su actividad diaria. Dinamizar las herramientas de registro de las evaluaciones, seguimientos y mediciones. Es básico. Realmente hacer esto con palitos es muy complejo. Es mejor tener algún tipo de herramienta que nos facilite este trabajo. Con recordatorios en el lugar de trabajo, el objetivo es señalar y recordar la importancia de la higiene de manos. Ya hemos dicho pues que deben de ser continuos y que ojalá sean variados, porque pues la gente se va cansando de lo mismo. En cuanto al plan de actuación, entonces determinar recursos disponibles, condiciones de la institución, disponibilidad financiera e insumos. Establecer una cobertura institucional. Estos recordatorios no deben de ser solo en el área asistencial, hay que tenerlos en toda la institución. Recordemos que a veces el administrativo va a la parte asistencial. Recordemos que de pronto las personas que son de apoyo hacen su recorrido por las áreas asistenciales, entonces a todos debemos de involucrarlos. Definir cuál es la mejor estrategia, establecer un plan para reproducir recordatorios actualizados continuamente. Importante articularse con comunicaciones. Acuérdense pues que en nuestras instituciones hay unos lineamientos y, y nosotros debemos de tener en cuenta que no podemos sobresaturar como tal la dinámica, que debe ser lo adecuado en el momento adecuado. Elaborar un banco de recursos de formación y material didáctico, establecer estrategias de capacitación e información a nuestro usuario externo. ¿Sí? Porque también requiere conocer. De hecho, el usuario externo forma parte importante porque puede ser en un momento dado un veedor, puede ser en un momento dado una persona que nos colabore con toda esta dinámica, entonces hay que involucrar. Con el clima institucional de seguridad, entonces pues hay que sensibilizar a toda la comunidad como tal de la institución, a todos los trabajadores, hacer un trabajo colaborativo. Este es quizás el más difícil, ¿sí? Porque nos toca dar unos tiempos muy largos para que se logre. Requiere un desarrollo de detección de sucesos de seguridad, evaluación de la calidad, estableciendo la higiene de manos como parte fundamental. Lo que les decía, si desde las directivas y los grupos grandes a nivel institucional no se sensibilizan con la higiene de manos, va a ser más difícil que el resto de los equipos lo hagan. Involucrar usuarios en cuanto a conocimiento, promoción de la higiene de manos y a los directivos, pues en todo el proceso. Dar a conocer como pautas básicas, dar a conocer la gestión y operatividad de la estrategia en todos los ámbitos, informar a los directivos sobre estas estrategias, involucrarlos en las campañas que se realicen. Debemos de tener un espacio con los administrativos, con los líderes institucionales. Retroalimentar y revisar los planes a través de los comités. Tenemos estos aliados importantes que son los comités de infecciones, el comité de seguridad. Entonces, es importante tener un espacio allí
considerar actividades de incentivos o reconocimientos de la higiene de manos. Si bien es cierto, tenemos la responsabilidad de cumplir con esto, estos incentivos pues hacen que la gente participe definitivamente más. Lo hemos vivido y no necesitan ser reconocimientos mensuales. Puede ser un reconocimiento anual durante una estrategia, una campaña especial que se haga y esto ayuda bastante a que la gente se comprometa. Incluir los indicadores de higiene de manos en el contexto de seguimiento institucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los que implementan la estrategia multimodal son los que generan, hacen la observación y generan el indicador, no son los responsables de que el indicador se cumpla. El verdadero responsable es aquel que está allá en la atención del paciente. Entonces, cuando el indicador se establece a nivel institucional, se diluye un poco la responsabilidad, pero si el indicador se le asigna a cada líder de área por su área, seguramente esta persona va a estar mucho más inquieta y va a comprometer mucho más al equipo, pues para que se comprometa en esta práctica de la higiene de manos. Importante articularse con calidad, seguridad del paciente, humanización, talento humano. La higiene de manos debe priorizarse en la institución a todos los niveles, con participación de los diferentes servicios y ejes institucionales, e implementar actividades continuas, innovadoras y participativas. Mm, Esto les cuento que aquí es importante vincular estos grupos de personas que llegan porque tienen unas ideas muy especiales que podemos de alguna manera trascender. Si tenemos, por ejemplo, estudiantes, los estudiantes traen unas ideas muy buenas y es importante vincularlos dentro de la dinámica de la estrategia y que hagan los aportes con estas actividades como tal a nivel institucional. Los lineamientos de regulación y los estándares de acreditación permiten actividades para mejorar la higiene de manos. A veces no nos gusta mucho que nos visiten las auditorías, que nos hagan seguimientos, ¿sí? Cuando nos estamos preparando para acreditación, revisamos los estándares y pues vemos que es mucho lo que hay que trabajar, pero realmente cuando usted mira objetivamente estas visitas, estos requerimientos, realmente nos llevan a mejorar, nos llevan a que institucionalmente se identifique la higiene de manos como una prioridad. Esa es, digamos, la experiencia que hemos tenido también nosotros. Entonces ya la higiene de manos no es la actividad que hace allá control de infecciones o que hace el programa de higiene de manos o bueno, el que tenga la responsabilidad, ya se vuelve una responsabilidad institucional. Entonces, en ese orden de ideas nos beneficia para lograr los objetivos pues, que tenemos con todas estas componentes y todas estas fases de la estrategia multimodal. Tenemos varias ayudas, aquí quedan en la presentación. Digamos que esto nos puede servir para facilitar la formación, para nosotros mismos conocer, ampliar nuestro conocimiento. Eh, Importante, no seamos de pronto un poco egoístas con la información cuando se pueda tener una referenciación. Contémosle a la gente realmente cómo hemos hecho el trabajo. Esto no es fácil. Esta es una actividad que requiere de que usted le ponga pasión, que le guste, pero además debe ser muy colaborativa. Entonces, si nosotros llamamos a una institución que está muy avanzada, ven, contame cómo hago, por dónde empiezo, creo que es importante hacer ese trabajo y fortalecernos, porque finalmente esto beneficia es al paciente y pues el paciente va a salir sin infecciones, vamos a impactar nuestra calidad de atención, entonces pues la idea realmente es esa. Eh, Creo que bueno, hasta aquí sería la presentación. Vamos con las preguntas. Vale, sí, jefe Sandra, muchas gracias. Y por aquí tenemos varias preguntas, entonces que iremos respondiendo. La primera es, quisiera saber si las cremas antibacteriales son equivalentes al alcoglicerinado como tal y entonces podría usarse para la higiene rutinaria. A ver, los componentes como tal del producto de base alcohólica están ya establecidos. Digamos que pueden haber varios productos en el comercio, ustedes lo pueden estar presentando
como crema, como gel, como espuma, pero creo que ahí lo importante es que cumpla el estándar de los componentes, el alcohol esté en la concentración que debe de estar para poderlo aplicar. Quizás estos productos que tienen crema buscan de alguna manera que la piel se proteja. La cuestión es que cuando uno utiliza crema, tendría que estarse haciendo más continuamente la higiene de manos, el lavado de manos, porque yo creo que más fácilmente va dejando una capa en las manos donde usted siente que hay suciedad. Y las cremas creo que facilitan además la adherencia del polvo como tal a la superficie de la mano. Entonces sí habría que mirar si es el mejor producto o definitivamente no. Pero básico, que el producto tenga la concentración del alcohol como tal, que sea el adecuado. Vale, jefe, otra pregunta. En la evaluación del consumo de alcohol y jabón, ¿qué meta tienen estos indicadores? Bueno, la estrategia multimodal habla específicamente de un módulo donde habla de cómo podemos nosotros generar el consumo del producto a base de alcohol y menciona estratégicamente cuál es la cantidad que se debe de utilizar. Yo aquí, a ver, personalmente tengo una inquietud con eso. Nosotros antes de la pandemia eh, teníamos muy en cuenta el consumo del alcohol. De hecho, con ese consumo de alcohol pudimos establecer qué cantidad de producto de sistema cerrado íbamos a tener en la institución. Pero después de la pandemia sí se me modificó un poco el pensamiento con respecto a esto, porque es que ya el alcohol lo utilizan los usuarios, ¿sí? El usuario ve el dispensador, ya lo identifica, pues porque ya lo conoce, lo trabajamos en la parte de comunidad como 3 años. Entonces, el consumo de alcohol puede en un momento dado no estarme dando la realidad del consumo por el parte del trabajador, ¿sí? Entonces, yo sí les indicaría que revisen el punto específico, está la fórmula, está la cantidad, ¿sí? Y que hagan el ejercicio en su institución, pero que no se pierdan del contexto de que el usuario externo está utilizando mucho el alcohol, ¿vale? Ok, cuando se realiza una prueba piloto de un insumo como el jabón, ¿con qué porcentaje de percepción positivo se puede aprobar para su utilización? Cuando se está Ajá, con sí, una prueba mirando, piloto. sí, una prueba piloto. A ver, eh, generalmente uno escoge unos 3 productos, ¿sí? En el caso de ustedes, revisen bien en qué sala se puede hacer. Nosotros aquí tenemos varias UCIs, entonces cuando vamos a hacer la selección, escogemos las 3 UCIs más complejas y ubicamos los dispensadores en las UCIs con marcación desde el día en que se inicia hasta el día en que se finalice. Eso me da una proyección y yo puedo saber cuántas personas están ingresando porque digamos que aquí hay una actividad que hace la secretaria de cada uno de las áreas Ujú. y tenemos más o menos el número de personas que ingresan por visita. Entonces, con esa proyección, nosotros podemos saber realmente qué tanto se va a utilizar. Cuando hicimos la evaluación, por ejemplo, las toallas nos duraron 3 días con 2 visitas al día en esa UCI y con el ingreso de más o menos 2 a 3 personas por paciente. Entonces, con esa dinámica, hicimos la proyección de cuánto se iba a utilizar semanalmente y cuánto podía ser al mes. Obviamente, cuando cumplimos el primer mes, miramos qué tanta cantidad de insumos se ha pedido y hacemos el ajuste, porque crear líneas de base toca así, ir haciendo la actividad e ir mirando si realmente esa es la cantidad que se necesita. Ir ¿Sí? probando. Si toca irlo probando, por eso se llama prueba piloto y lo hacemos en ese espacio de tiempo para poder saber cómo vamos a continuar. Ya cuando tenemos el insumo, pues tenemos una articulación con el almacén para ir ajustando las cantidades que se van despachando a cada servicio. Listo. Jefe, otra pregunta sobre la ubicación de la infografía de los 5 momentos de higiene de manos. ¿En qué lugares, en qué sitios se deberían publicar esas infografías? Mira que con las infografías, nosotros empezamos con el cartel más grande, ¿no?
Entonces era grande y chévere porque pues, todo el mundo lo veía. Cuando nos fuimos a la estructura, ¿sí? Les cuento ahí detallitos, pues resulta que en la estructura no había dónde ubicar esos carteles tan grandes. Entonces nos tocó reducirlos de tamaño. Ya los segundos, el segundo paquete fue más pequeño. Y luego llegamos a un punto donde las áreas que se fueron modificando, se han ido modificando, tiene el cartel más pequeñito todavía, pero ya en el hoy ya todos conocen la infografía, entonces no hay problema. Entonces, en cuanto a la ubicación, lo hacemos, lo ubicamos cerca de los lavamanos, es allí donde los estamos ubicando. Creemos que es la parte donde deben de estar. En los cuartos de medicamentos va la infografía. Otras áreas donde los ubicamos también es en las estaciones de enfermería. Depende de la estructura que nosotros Ujú. tengamos. Y por ejemplo, en los consultorios va acompañando cada lavamanos. Ok, cuando mencionas jefe, lavamanos incluyen los de los baños también. Los de los baños se incluyeron ahorita en la pandemia, porque antes Ok, no los teníamos, ¿sí? Pero en la pandemia ya quedaron con la infografía. listo. Jefe, otra pregunta. ¿Qué estrategias pueden implementarse para las observaciones ocultas en las áreas de consulta externa? Bueno, les cuento que ese ha sido nuestro dolor de cabeza, porque yo sé que no es el tema, yo sé que va a haber una persona experta que nos va a hablar del tema, pero les voy a contar mi experiencia. La parte asistencial, chévere, porque usted va, bueno, puede que no se den cuenta que usted los está observando, aunque hoy por hoy ya todo el personal sabe que los estamos observando, entonces eso no es tan oculto. Pero con la parte de servicios ambulatorios, tuvimos la oportunidad de recibir una formación y donde nos formaron, ellos van al servicio y lo hacen no de forma oculta. Es muy difícil hacerlo de forma oculta, a menos que ustedes cuenten con cámaras. La cámara puede ser una de las ayudas que se tenga, pero si usted no cuenta con cámara en cada consultorio, va a ser muy difícil. Ahora, si usted cuenta con cámaras en algunos consultorios, pues podría tomar un muestreo y hacer la observación. De resto, toca presencial. Usted va, se presenta, habla con el especialista, el médico, el paciente que va a estar, le dice que usted va a estar un momento ahí en observación Ujú. y pasaría pues como tal a hacer la actividad, pero es una actividad que se dan cuenta que la estamos observando. No hay otra forma realmente, no hay otra manera. Vale, jefe. Si el producto ya lleva mucho tiempo en la institución, ¿la prueba de tolerabilidad también se debe realizar? ¿Es obligatoria o solo aplica para productos nuevos de higiene de manos? No, se debe hacer en productos nuevos y si usted identifica que hay un área donde el trabajador le dice, no, venga, es que a mí no me gusta ese alcohol, mire que me está dando dermatitis, hay que hacer una articulación con seguridad y salud en el trabajo para ver si hay reportes de dermatitis, ¿sí? Entonces, en esas áreas hay que evaluar, hay que evaluar. Pero mira que generalmente pues no sé, a nosotros nos ha ido como bien con los productos. Pues ahora estamos con una marca con la que estuvimos previamente, nos hicieron un cambio. Digamos que a veces administrativamente no es tan fácil eh, meterse en el cuento, entonces nos hicieron un cambio y ahora volvimos nuevamente con el producto y nos ha ido muy bien. Realmente el producto se seca en el tiempo que es, no le deja a usted la sensación de estar pegajoso. Entonces, todas esas dinámicas hay que mirarlas, hay que darle la confianza al trabajador de que le diga a usted, vea, eso no me gusta, Ujú. eso no lo puede usar, porque pues ahí es donde entramos a hacer estas pruebas como tal, ¿sí? Listo. Jefe, ¿qué tipo de jabones son los recomendados para las instituciones de salud? Vean, les cuento que nosotros tenemos jabón de tocador en los espacios donde ingresan los familiares para que se hagan la higiene de manos. Porque si bien es cierto, ellos no tocan varios pacientes, pues traen las manos sucias y la indicación del lavado es que lo realicemos cuando las manos están sucias. Ujú. Están en estos lavamanos. Tenemos además la clorexidina para los procedimientos para las áreas de sala de operaciones. Tenemos el producto de base alcohólica y tenemos los tres productos y los tenemos bien definidos. Y dentro de la formación
pues le damos la orientación al personal para qué es cada producto. Importante dentro de toda esta dinámica de higiene de manos que juegan y participa la clorexidina, juega y participa el jabón de tocador y juega y participa la fricción con los productos de base alcohólica. Entonces, pues ahí es importante mirar esa parte. ¿Sí? Todos tres juegan. Ok, con esos productos de base alcohólica que tienen como base el alcohol, ¿cómo se mide la tolerabilidad? Mira, allí en la estrategia multimodal hay un formato, ¿sí? Y el Ujú. formato se puede aplicar el que está allí. Usted también como institución puede adaptar, adecuar como tal ese formato y cuando usted hace la prueba piloto, debe de pasarle ese formato a los trabajadores para que ellos le indiquen a usted cómo le fue con el producto. Usted lo recolecta y mira qué respuestas tiene. Si definitivamente la gente no le gusta el producto, no lo intente. Busque otra estrategia, otro producto que pues en el mercado hay y definitivamente uno puede hacer el cambio. ¿Sí? Antes de ir a pedir, es mejor hacer esas pruebas. Es mejor. Listo. Cuando una institución está en un nivel avanzado, ¿cada cuánto se recomienda aplicar las encuestas de infraestructura, conocimiento y el resto? Pero será la encuesta de autoevaluación porque la autoevaluación es anual. ¿Sí? Cuando nosotros estamos empezando, lo hacíamos 2 veces al año. Ahorita lo hacemos anual. Y siempre les cuento, siempre que la hacemos salen nuevas cosas. Es como si uno se le hubiera pasado algo y dice, ole, yo debía haber hecho esto aquí. Quizás porque entre usted también más se forme, más conozca, usted va a ver más posibilidades. Se le va a abrir más la posibilidad de hacer más actividades que fomenten la higiene de manos. Y muy importante, yo siempre repito, cuando uno tiene la oportunidad de mirar con otras personas, va por el mejor camino. ¿Sí? Los otros se han estrellado, no encuentran la vía, entonces uno aprende de eso. Es importante y es importante compartirle eso a la gente, ¿sí? Porque todo no es perfecto. Y este tema es bien complejo en las instituciones como para uno no facilitarle el camino a los otros. Creo que eso es básico. Sí. Hay una pregunta, una duda que se ha repetido durante las clases y aquí, bueno, también pedir su opinión, jefe Sandra, y es, en el momento 2 y en el momento 3, ¿lo más adecuado es la fricción de manos o el lavado de las manos con agua y jabón? ¿Cuál es su opinión referente a lo que se le debe exigir al personal sanitario? Mira, el momento 2, que es antes de realizar una tarea limpia, aséptica, lo ideal es que vamos a la fricción, ¿sí? Usted posteriormente se coloca los guantes y hace su actividad. ¿Qué pasa con el momento 3, que es después de tener contacto con sangre o fluido, a pesar de haber utilizado guantes? Pues que en la mayoría de nuestras instituciones contamos con los guantes con talco. Ujú. Y ese guante con talco nos lleva sí o sí al lavado de manos. Es una dinámica que hay que empezar a trabajar. Si usted ya la empezó a trabajar, si usted no tiene el problema, maravilloso. Pero hay que llevar al uso de los otros guantes que no tienen talco, que nos facilitan como tal la fricción. Entonces, sí hay que ver en las condiciones que tenemos a nivel institucional. Yo les cuento, aquí tenemos todavía los guantes con talco y estamos en todo el proceso de hacer el cambio, pero eso puede llevar perfectamente un tiempo largo. Sí, no es sencillo. Entonces, sí, estamos en esta Jefe, ¿hay alguna recomendación específica para que en las áreas críticas, como por ejemplo de trasplante de médula ósea, que utilizan dispensadores automáticos y no manuales? Es decir, dispensadores de pila o luz en comparación con los manuales. Pues les cuento, importante con el dispensador. Increíble que tengan esos dispensadores porque usted no tiene contacto y no hay riesgo ni de contaminar la superficie ni de contaminar el contenido. Pero es importante tener en cuenta que independiente de que no se tenga contacto, esos dispensadores también hay que limpiarlos y desinfectarlos, así como los otros. Quizás los otros van a ser con mayor regularidad, ¿sí?
estos habría que hacerlo igual porque también les puede caer polvo, también puede haber algún tipo de contaminante. Que si es lo ideal o no, créanme que si usted lo tiene y le presta el servicio que usted necesita, usted no va a tener problemas de que de pronto la pila se le acabe y entonces el dispensador no lo vayan a utilizar o que de pronto ese dispensador se dañe fácilmente y pues usted no pueda acceder al cambio. Si usted lo va a tener siempre disponible y la institución le apunta a eso, tenga, no hay ningún problema. Sí, ese es el ideal. Pero pues como no todos podemos tenerlo, pues tenemos los dispensadores de contacto y hay que pues estarles haciendo su proceso. Sí, jefe, otra pregunta sobre el tema de las encuestas y es, ¿cuál sería la muestra ideal para la encuesta de pruebas de tolerabilidad y cómo se realiza la interpretación de esa encuesta? ¿Cuál sería, me La repite el muestra, principio? la La muestra muestra. ideal. Ujú. A ver, cuando nosotros queremos tomar muestra, ¿sí? Les cuento, inmediatamente recurrimos al epidemiólogo, ¿sí? O en su defecto, si ustedes tienen estadístico, pues revisar con él. Pero adicionalmente les cuento aquí, para la medición de guías, mediciones de adherencia, hay un documento institucional que nos ha permitido conocer la muestra que podemos tener con diferentes actividades. Entonces nosotros lo orientamos con ese documento institucional. Tengo entendido que esta fórmula de muestreo es la que se utiliza para todas las muestras. Entonces simplemente lo dejaron en un formato, en un documento institucional y pues nosotros nos adherimos como tal a él, ¿sí? Para poder hacerlo. Muy importante esa pregunta porque a veces podemos considerar que el muestreo son dos personas o tres personas, ¿sí? Y Ujú. no, pueden ser más. Sin embargo, yo sí creo que si es algo de tolerabilidad, yo debo de tener en cuenta que con una sola persona que me esté refiriendo que el producto no le aplica, yo tengo que hacer un stop y revisar qué está pasando. ¿Sí? Porque pues esa persona no lo está diciendo por molestar, ¿sí? Y así como ella lo informa, puede haber personas que no lo informen o puede ser que a futuro tenga yo más personas con la misma problemática. Entonces sí hay que ponerle atención y mirar a ver, hacer un seguimiento. Vale, jefe. Para el cambio de sistemas, ¿la evaluación de infraestructura y la autoevaluación la realiza el líder o la hace el personal asistencial? A ver, yo les decía que es interesante darse la oportunidad de hacer el acompañamiento inicial de la instalación de estos dispensadores, ya y de toda esta evaluación de la infraestructura. Si definitivamente usted no lo puede hacer, usted lo puede delegar, entrena a personas que lo puedan hacer y lo delega como tal. ¿Qué experiencia he tenido yo en esta dinámica? Alguna vez delegué la actividad de instalar los dispensadores y resulta que cuando fui a hacer la ronda me habían instalado en unas partes sí, en otras partes no. Entonces tocó volver a hacer el proceso. Entonces creo que eso es una de las cosas a las que usted se expone. Lo otro es que cuando usted conoce la infraestructura y usted escucha qué está pasando en el servicio, a veces le dicen a uno, venga jefe, no lo coloque ahí porque créame que por aquí pasamos menos que por allá. Entonces usted Ujú. puede de una vez hacer la adecuación, ¿sí? E instalarlo realmente donde el dispensador va a servir, donde va a ser útil, donde la gente lo va a utilizar. O a veces nos encontramos, por ejemplo, con que si usted lo deja a la instalación, lo ubican muy alto o muy bajito. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. O a veces se lo instalan a usted el dispensador de alcohol cerca donde hay lavamanos. Entonces, todas esas dinámicas usted las puede corregir en una primera ronda si usted hace el acompañamiento. Ya después de que usted los ubique, pues usted puede ser un poquito más flexible y ya simplemente delega, entrena al personal y con el tiempo la gente va conociendo cómo es la dinámica. Por ejemplo, el personal de mantenimiento de aquí ya lo hace solito, ya conocen cuál es la dinámica. Súper. Entonces, esa es la idea. Jefe, el concepto que usted tiene de dónde sí y dónde no, jabón con clorexidina. La clorexidina, nosotros la hemos ubicado, inicialmente la ubicamos en sala de operaciones, ¿cierto? Pues esa es como la clave. Pero después
vimos la necesidad de ubicarla en áreas donde se hace procedimiento. En los cuartos de procedimiento debe ir la clorexidina y adicionalmente en las unidades de terapia intensiva tenemos clorexidina. ¿Por qué? Porque a veces el paciente está tan inestable, no se puede mover a un cuarto de procedimiento, no se puede mover a un área quirúrgica y hay procedimientos que se hacen allí. Entonces la clorexidina está ahí disponible para poderla utilizar en esa mecánica, en esos procedimientos que requieren de clorexidina. Es allí donde la tenemos ubicada como tal, ¿sí? Y es valioso tenerlo allí. Lo otro es que si hay posibilidad de dispensadores portátiles, también se puede llevar la clorexidina, por ejemplo, en los casos de los equipos que maneja el programa de catéter insertado periféricamente, del PIC. Ellos tienen un portátil de clorexidina, pues porque a veces van a servicios donde no hay cuartos de procedimientos o no son UCI y entonces allí Lo como necesitan. tal tienen el acceso a la clorexidina para la curación de estos catéteres. Ok, jefe, ¿dónde puedo encontrar cuáles son los indicadores adicionales que deben llevar las instituciones que se están acreditando? Te cuento que el área de calidad aquí tiene una persona encargada de estos indicadores. Él lo maneja a través de una herramienta. Nosotros tenemos la plataforma de Daruma y a través de esa plataforma tenemos los indicadores. En general, son la higiene de manos global y la higiene de manos por momento por unos servicios específicos. Entonces ahí me mencionan servicios como UCI pediátrica, UCI en adultos, de los que recuerdo ahorita, UCI adultos, algunas salas de urgencias, algunas salas de cuidado especial, salas del sexto piso de gineco están allí. Pero lo que sí me puedo comprometer es a preguntarle a él, pues, cuál fue el lineamiento que le dieron, porque pues ellos son, digamos, nuestro puente con toda esta dinámica de acreditación y Ujú. pues se los puedo transmitir al equipo, pues, para que en las próximas dos clases se pueda socializar, ¿sí? Quedo comprometida con eso. Ujú. Vale, jefe, nos quedan tres preguntitas. Te las voy a hacer para, digamos, responderle a todas las personas. Una es, ¿cómo aplico el consumo de alcohol glicerinado en las instituciones donde no hay hospitalización, donde no hay servicio de hospitalización? Hay servicios ambulatorios solamente. Ujú. Pero es que el consumo, como les digo, es una fórmula donde usted coloca las variables y ese le da el consumo. Entonces ahí pues no tendría como tal problema para mirarlo, ¿sí? Yo creo que es importante a todos los que están aquí que revisemos este documento, ¿sí? Revisémoslo porque la verdad que vale la pena conocerlo. No es solo esa parte la que tiene. De todas maneras, yo voy a buscar, Julián, una presentación que tengo de cómo se saca esta fórmula del consumo y entonces se las paso. Quedo con esas dos tareas, ¿vale? Para que lo revisemos porque es simplemente reemplazar valores y pues poder sacarlo. Realmente es Sí, sencillo, no es complicado, ¿vale? vale, jefe. Y jefe, la última preguntita que tenemos por aquí. ¿En los cuartos de disposición final de residuos se debe contar con dispensador de alcohol o agua y jabón? En los cuartos de residuos de desechos Ujú. del personal. A ver, con el personal de aseo, digamos que en los cuartos, en los cuartos intermedios, ellos como tal pudieran contar con agua y jabón, porque básicamente es el retiro de suciedad visible. Sin embargo, gracias al que hizo esta pregunta, porque ellos también entran dentro de la dinámica de formación. Al personal operario también hay que indicarle cómo funciona toda esta dinámica de la higiene de manos. Entonces, en el cuarto donde está, lavado de manos, pero ellos deben de conocer que cuando están en el área de hospitalización, cuentan con un insumo
con un producto de base alcohólica, ellos en un momento dado pueden utilizarlo, no son ajenos a esta dinámica, sino que la situación es que como ellos generalmente manejan los guantes, ellos cuando se retiran esos guantes, las manos están con alto cantidad de sudor y a veces pueden estar sucias. Entonces ellos lo que más hacen es lavado de manos, estando dentro del área como estando por fuera de ella. Sí, esa es la indicación que se les debe dar. Y pues ahí es importante explicarles por qué y que tengan la claridad de por qué deben de lavarse las manos constantemente. Vale, jefe. Muchísimas gracias. Con esta pregunta ya finalizamos lo que nos habían mandado las personas, los asistentes. Agradecerle a usted, jefe Sandra, por el conocimiento, por la presencia hoy en este curso, a EduMed con Emanuel que hoy nos estuvo acompañando y a todas las personas que asistieron a esta clase. Antes de darle la palabra a jefe, recordarle a las personas que este curso está respaldado por WES, por ASIN, por la Universidad El Bosque y por ERA. Y recordarles que el próximo módulo será el módulo número 5, los 5 momentos de la higiene de manos para fomentar una práctica consciente y sistemática en el personal de salud. Será el 25 de febrero, el próximo martes, a la misma hora, 4:30 a 6 p.m. y será dictado por la jefe Amalfi Harris. Así que los esperamos el día martes. Otra vez, muchas gracias a todos los asistentes. Tuvimos una gran audiencia el día de hoy y muchas gracias a usted, jefe Sandra. Con mucho gusto, cualquier cosa, créanme que eh, estoy disponible. La verdad que sí, muy interesante. Ha sido el curso. Yo he logrado participar posteriormente, no tan presencial, pero ya he avanzado en los módulos y me ha parecido muy interesante. Muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad y sobre todo por fomentar este conocimiento y este compartir. Muchas gracias. Bueno, como dice la jefe Sandra, se pueden volver a ver las grabaciones de los módulos. Por aquí en el chat está el link, lo compartimos, y también el link para la evaluación de este módulo, el módulo número 4. Así que muchas gracias a todos y nos vemos otra vez el martes. Hasta Bueno, luego. muchas gracias. Que descansen.